vamos haciendo de técnicas para poder encontrar de una manera precisa o con mayor precisión el saber, el conocer el desempeño que va a tener la persona a la hora de entrar al trabajo, ¿no? Entonces, este es el orden de precisión que tienen las diferentes herramientas, ¿no? El juego de roles o Assessment Center, que es como una especie de actuación de cómo se desempeña la persona en el lugar de trabajo, las entrevistas de comportamiento o entrevistas por competencias, que yo creo que muchos las conocen si son de recursos humanos, las pruebas de psicometría están en este rango también, entrevistas situacionales. Una entrevista situacional, para los que no estén familiarizados, es cuando le preguntas, pones a la persona en una situación, le dices, oye, si tú estuvieras en esta situación, ¿qué es lo que harías? ¿No? Entrevistas estructuradas, que es una entrevista con cierta estructura nada más, investigaciones que hagamos por nuestra cuenta, entrevistas no estructuradas, referencias laborales, datos bibliográficos, referencias personales y por último referencias familiares, ¿no? ¿Y por qué es la última? Porque si ustedes le preguntan a mi mamá, pues yo soy el más inteligente y el más guapo y el que sabe hacer todo, ¿no? Entonces, por eso las referencias no son tan confiables. De hecho, en una ocasión hicimos unas entrevistas, hacemos muchas entrevistas nosotros a reclutadores, hicimos unas entrevistas de profundidad y había unas partes de preguntas del cuestionario que eran proyectivas y le pedíamos a los reclutadores que completaran la frase. Y entonces una de las frases era, todos los candidatos siempre, y lo que contestaban todos eran mienten, ¿no? Entonces, a veces tenemos esa idea que todos los candidatos mienten o al menos van a tratar de presentar la información de la mejor manera para que nosotros los contratemos, ¿no? Y es la misión de nosotros encontrar herramientas para poder contratar a los mejores. Cómo es el reclutamiento? Generalmente es así. Nosotros, bueno, esta es la expectativa, ¿no? Nosotros decimos, ok, hay candidatos que van a tener un bajo desempeño y hay otros que van a tener un desempeño alto, ¿no? Otras personas. Entonces, yo defino un atributo psicológico. Un atributo psicológico es una característica, por ejemplo, la inteligencia, ¿no? Entonces, una competencia laboral, la competencia de trabajo en equipo. Entonces, yo digo, si tiene el atributo bajo, pues va a tener un bajo desempeño, ¿no? Si tiene ese atributo alto, pues va a tener un alto desempeño. Entonces, yo esperaría que esta línea que está aquí fuera la realidad, ¿no? Que a los de atributo psicológico básico, bajo, tuvieran bajo desempeño, entonces estos yo los elimino de mi proceso y que los que tuvieran el atributo psicológico alto tuvieran alto desempeño. Entonces, esta zona de aquí sería los que yo elegiría. Ese sería el ideal. Sin embargo, eso no es lo que pasa en la realidad. En la realidad los candidatos están así. Hay candidatos con el atributo psicológico bajo, pero que tienen buen desempeño, que son los que están por acá. Hay quienes tienen el atributo psicológico alto, pero tienen mal desempeño. Entonces, esta es la realidad. Si yo evalúo con una prueba psicométrica o con un proceso de entrevistas, evalúo ese atributo psicológico, quiero darme cuenta si tiene altas habilidades de negociación o si tiene alta compromiso, ética, qué sé yo. Bueno, me voy a topar con que todos estos son los viables para mí, pero no necesariamente todos esos van a tener buen desempeño. No va a haber unos que van a tener desempeño alto, que son los de acá, y otros que van a tener desempeño bajo. Entonces me voy a topar con que cualquier método de selección que yo utilice va a tener verdaderos positivos, que son estos de aquí. O sea, va a haber quienes sí de verdad me salieron a mí que iban a ser buenos y sí iban a resultar buenos, y va a tener también verdaderos negativos. O sea, me salió a mí en mis procedimientos que tenían bajo ese atributo y van a ser malos. Pero por otro lado, voy a tener muchos falsos negativos, estos de acá, y falsos positivos, estos de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a estar de cierta forma sesgada mi investigación, porque todos estos de aquí yo los voy a descartar sin necesidad de descartarlos, ¿no? Sin que sean, sí, o sea, pudiendo ser candidatos viables, los voy a descartar. Y por otro lado, estos de acá, a lo mejor los voy a contratar y no van a ser tan buenos ya a la hora de desempeñarse, ¿no? Que es lo que nos pasa a veces, que en donde contrato a alguien y el reclutador dijimos que sí, el cliente dijo que sí, la psicometría decía que sí, las referencias decían que sí,
pero resulta que a la hora de desempeñarse, pues es un flojonazo o algo que de verdad no funcionó ahí. Bueno, eso no tenemos tampoco por qué flagelarnos y pensar, oye, qué mal reclutador soy, cómo no lo vi venir, ¿no? Hay ocasiones en las que pasa esto, hay falsos positivos, ¿no? Entonces ese fue un falso positivo, como también hay muchos que descartamos y nunca vamos a estar seguros si fue un falso negativo o no, si tal vez se pudo haber desempeñado bien. Entonces, por eso es importante el nivel de confiabilidad y de validez de las pruebas que utilicemos, que esa es una de las características, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se diseña una prueba psicométrica? Son estas 15 pasos que todo científico que diseña una prueba psicométrica debe seguir. Los voy a leer nada más porque ahorita vamos a entrar a detalle con cada uno de esos. Primero, definir el atributo a medir. Luego, encontrar que haya un comportamiento observable, tener un marco teórico, establecer una escala y su interpretación, diseñar los ítems, validar los ítems con expertos, evaluar relevancia, evaluar consistencia, equilibrar el atributo, evaluar confiabilidad, establecer validez, definir criterios de uso, considerar sesgos, implementar y luego iterar, porque una evaluación, este es un punto importante, no termina cuando ya la diseñé y ya la empiezo a utilizar. Se tiene que estar actualizando constantemente porque si no queda, ¿cuál es la palabra? Desactualizada, ¿no? Ya no está dentro de tiempo y va perdiendo validez conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, en eso vamos a entrar. No sé, Elba o María, si vamos a dejar al final un tiempo para preguntas y respuestas o lo vamos a ir dando. ¿Sí, al final? Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo primero? Definir el atributo a medir. Un atributo psicológico, para empezar, la psicología es yo le digo ciencia, hay un debate en si es una ciencia o no, pero es interesante porque la psicología es algo que no se ve, es algo muy chistoso porque trabajamos con cosas que no se ven. Lo que se ve es el comportamiento que surge de esto que no se ve. Entonces, la psicología básicamente son palabras. De hecho, por allá de los tiempos de Freud, creo que antes de Freud le llamaban a la psicología la cura por el habla. Y esta cura por el habla es precisamente eso, que son solo palabras y es impresionante cómo unas palabras pueden cambiar la forma de ser de una persona, tanto si las escucha como si la misma persona las dice, ¿no? Entonces, dentro de este concepto de que la psicología son palabras, creamos constructos de conceptos, o sea, inventamos una palabra que esa palabra refleja una característica. Por ejemplo, estas que están aquí, esta es personalidad, esto que está aquí, tenemos inteligencia, comportamiento, habilidades matemáticas, trabajo en equipo, liderazgo. Esos son, esos son atributos psicológicos. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que, yo digo que cuando una persona puede resolver problemas muy rápidamente y muy fácil, tiene una alta inteligencia. Entonces yo digo que la inteligencia es un atributo y ese atributo significa que ese atributo representa la capacidad de una persona para resolver problemas. Vamos a decir que así lo definí. Y yo a eso le doy el nombre de inteligencia. Entonces, eso es un atributo. Cualquier característica que ustedes conciban como propia de una persona, se le puede llamar atributo psicológico y de ahí cualquier competencia que es inteligencia, comportamiento, personalidad, liderazgo, valores, ética, honestidad, confianza, trabajo en equipo, habilidades de negociación, habilidades de ventas, tolerancia al rechazo, tolerancia a la frustración, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ese es un atributo psicológico, es algo que no se puede ver, pero que está ahí y que orilla a la persona a que tenga cierto comportamiento. Entonces, una vez definido esto, tengo que definir qué atributo psicológico quiero medir con una prueba. Vamos a decir que elijo medir la inteligencia. Todos tenemos un concepto de inteligencia. Bueno, tengo que poner la definición de esa inteligencia. Ya que lo defino, ya que tengo definido qué atributo quiero medir, y aquí podemos elegir lo que queramos, ¿no? Quiero medir el nivel, qué tan creativo es una persona, o cuál es su nivel de innovación, o cuál es, inventen la característica que quieran, la tolerancia a ver niños, a escuchar niños llorando. Ah, bueno, pues es un atributo psicológico al final, ustedes pueden inventar el que quieran, ¿no? Entonces,
Luego sigue aquí la parte importante. Como ese atributo es algo invisible, yo necesito tener un comportamiento observable. O sea, necesito ver esa inteligencia, por ejemplo, que yo elegí, cómo se refleja en el mundo tangible. O sea, aquí cómo me doy cuenta que alguien es inteligente. Entonces yo puedo decir, bueno, pues le pongo un problema matemático. Digo, y no, esto ya esta discusión, qué es inteligencia, si nos vamos por lo que dice Garner o por la concepción normal de inteligencia, pero vamos a decir que inteligencia son habilidades matemáticas y lógicas y de lenguaje, ¿no? Entonces, eh, oye, ¿cómo se refleja la inteligencia? Bueno, pues se refleja resolviendo problemas de manera correcta. Ah, bueno, ese es un comportamiento observable. Puede ser algo que yo haga, o puede ser que yo resuelva, como está aquí, que yo haga o que deje de hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar, bueno, pues hacer, dejar, resolver, decir, mover, tomar, cualquiera de esas son comportamientos observables. Yo puedo decir, hay pruebas proyectivas como estas de dibuja, figura del cuerpo humano, en donde inclusive si yo le doy la hoja y la persona la rota, pues ese es algo que hizo la persona y es algo de mover también o de hacer, ¿no? Entonces es un comportamiento observable. Si yo resuelvo un problema o intento resolverlo, es algo de hacer. O sea, si al menos estoy intentando, lo estoy haciendo. Si de verdad lo resuelvo, pues lo estoy resolviendo, ¿no? Entonces, todos esos son comportamientos observables. No puede ser algo que nada más ocurre en mi mente. O sea, si yo en mi mente pienso en que voy a hacerle daño a alguien y lo deseo con todas mis fuerzas y me esfuerzo mucho, pero al final no hago nada, pues no le estoy haciendo daño a nadie. O sea, solamente eso está ocurriendo en mi mente. Entonces, siempre tengo que encontrar ese comportamiento observable. Eh, y ahora, aquí viene, en cada paso de estos 15 que vamos a ver, es algo interesante que hay mucho margen de error. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ok, la inteligencia. ¿Y cómo voy a medir la inteligencia? Mediante la resolución de problemas. Ok, quién me dijo a mí que mediante la resolución de problemas puedo medir la inteligencia? Bueno, aquí viene el tercer punto, que es un marco teórico. O sea, necesitamos tener un marco teórico, el yo leer autores que hablen sobre inteligencia y que hablen sobre temas relacionados con esto, para yo tener ese sustento en donde ligo la parte del constructo psicológico con el comportamiento observable. Entonces, así yo ya sé que generalmente una alta cantidad de esa habilidad, de ese atributo, se va a encontrar en las personas que demuestren cierto comportamiento que resuelven el problema. Entonces, espero no confundirlos tanto porque esto es un poco abstracto, pero yo tengo que encontrar entonces la justificación. ¿Cómo defino ese atributo psicológico? Y luego, ¿cómo sé qué comportamientos me dicen que esa persona tiene de ese atributo o no? Algo poniéndolo en términos muy simples, imaginemos que un niño se cae y entonces hay personas que corren y lo ayudan a levantarlo y otras que no les importa, ¿no? Entonces yo pudiera decir que el comportamiento observable, el que alguien lo ayude al niño a levantarse, es una señal de que son buenas personas, por ejemplo. Entonces aquí el atributo psicológico sería ser buena persona y el comportamiento observable sería ayudar al niño. Entonces, tal vez que no lo ayude no significa que no soy buena persona, pero puede ser que tenga menos de ese atributo. Bien, ya luego que tengo este marco teórico, necesito establecer una escala y cómo voy a interpretar esa escala. Esta es la escala más conocida por todos los psicólogos y por cualquier persona, que es la escala de inteligencia de Weisler. Y esta escala, cualquier cosa que nosotros aventemos de manera aleatoria, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a medir a los mexicanos por su altura, hombres mexicanos por su altura. Vamos a decir que la mayoría, el 68%, van a caer dentro de este rango, van a ser el promedio, y luego va a haber un 14% que van a ser superiores al promedio, un 14% que van a ser inferiores al promedio, un 2% que van a aparecer como muy por encima del superior al promedio o dotado, retraso leve, y va a haber los outliers que se le llama normalmente en estadística, que son los exageradamente altos o los exageradamente chaparros, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Miren, de hecho, me gusta mostrar esto siempre con es un Galton board.
Esto, si ven aquí, tiene muchas bolitas. Yo puedo hacer esto. Todas las bolitas se van para acá, están ahí juntas. Y si yo lo volteo, las bolitas empiezan a caer de manera aleatoria. Miren, otra vez. Es que necesita estar plano. Empiezan a caer de manera aleatoria, pero si ven de manera aleatoria al final, terminan tomando, no sé si ahí se ve, a ver, si ahí se ve, terminan tomando otra vez esa distribución normal, ¿no? Entonces, así se distribuye todo en la naturaleza. Entonces, la inteligencia no es la excepción. Yo puedo ponerle 100 preguntas de lo que sea a todas las 1000 personas y van a quedar así. Va a haber un 0.1% que van a contestar las 100 bien, va a haber un 2% que las van a contestar más o menos bien, va a haber otro que van a estar superior. El promedio, los que van a contestar más o menos 50 o entre 40 y 60 bien, van a ser el 68% de la población y así para abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con la inteligencia. Entonces, yo puedo decir, ok, la escala, como en este caso, puedo decir, la escala va a ser de 0 a, la escala va a ser de 0, ok, yo puedo decir, la escala va a ser de 0 a 160, por ejemplo. Entonces, esa es mi escala. Entonces, ¿pero qué significa esa escala? Ah, bueno, pues yo voy a decir, de 85 a 115 son los que están en un nivel de inteligencia promedio. De 115 a 130 están superior al promedio. De 130 a 145 son sobredotados. Y de 145 en adelante son genios, ¿no? Y para abajo puedo decir, de 70 a 85 son de aprendizaje lento, de 55 a 70 son de retraso leve y menos de 50 son de retraso grave. Entonces, ahí yo ya definí mi escala. La escala es de 0 a 160. Bueno, no es de 0, perdón, es de 30, 40, algo así, creo que 40. Este es lo que significa, ¿no? Retraso leve, retraso grave, aprendizaje lento, promedio, superior, etc. Entonces yo ahí definí qué escala voy a tener. Hay que tener mucho cuidado porque las escalas a veces no son absolutas, ¿no? O sea, no que yo saque 100 en una escala de 0 al 100 significa que soy un genio, pero tal vez significa que contesté todo, ¿no? Significa que soy el mejor de todos, depende cómo esté enumerada la escala, pero bueno, ahorita profundizamos más. ¿Qué sigue aquí? Tengo que diseñar los ítems. Yo ya sé que voy a medir inteligencia, ese es mi atributo psicológico. Sé que el comportamiento observado es que le puedo poner una serie de problemas y que lo resuelvan de manera correcta. Ese es el comportamiento observado. Ya definí mi escala y voy a decir que mi escala es de 40 a 160. Y entonces, después de esto, tengo que diseñar ítems. Ok, ¿qué le voy a preguntar? Entonces yo puedo decir, bueno, pues le voy a preguntar cuánto es 2 más 2. O le voy a preguntar cuál es la capital cuál es la capital de Bélgica. O le voy a preguntar si 2 albañiles construyen una casa en 2 meses, 4 albañiles en cuántos meses la construyen. O no sé, yo puedo elegir las preguntas que quiera. Pero esas preguntas deben estar alineadas con mi marco teórico. O sea, no puedo yo nada más agarrarme inventando preguntas, ¿no? Entonces, esas preguntas tienen que ver si el marco teórico dice que es quien resuelve problemas matemáticos, bueno, pues va a ponerle pruebas de matemáticas. Si dice que es alguien que resuelve problemas, que tiene mucho vocabulario, es alguien muy inteligente, entonces voy a ponerle cuestiones relacionadas con el vocabulario, tal vez sinónimos, antónimos, que relacione palabras, cosas de ese tipo. Entonces, tengo que diseñar los ítems. ¿Qué cosas le voy a preguntar? Luego, necesito validar los ítems con los expertos. Entonces, necesito encontrarme expertos en esa área, en este caso en el área de inteligencia, o si voy a hablar de trabajo en equipo, necesito encontrarme expertos que sepan de trabajo en equipo para decirle, oye, ¿tú cómo ves? Si le pregunto esto a una persona, ¿crees que su respuesta me dé información sobre si esta persona es buena trabajando en equipo o no? Si el experto me dice que sí, ok, ese ítem está validado por un experto, ¿no? Si hay varios expertos, no puedo enfocarme en uno, tiene que ser un grupo de expertos. Lo que nosotros hacemos cuando diseñamos pruebas es, hay ítems que los diseñan un grupo de expertos, tanto de recursos humanos como doctores en el tema de psicología y de investigación,
y No en la palanca. después podrán ponerle Ándale, en dale. mute, por favor, a su Que te lo echarle sabroso. ¿A quién quieres amarrar, güey? Era. podrán ponerle en mute, por favor, a su Jenny Hernández. O Elba, podrás ponerle en mute tú a Jenny Hernández, porque como que hay ruido ahí donde está. Ah, perfecto, gracias, Jenny. Entonces, tenemos que consultarlo con expertos. No podemos nada más decir algo que queremos. Entonces, nosotros hacemos los ítems, luego los consultamos con expertos. Si la mayoría de los expertos dicen que es buen ítem, lo utilizamos. Si está dividido, la mitad dice que sí, la mitad que no, no lo utilizamos, ¿no? Entonces, esta es la parte de validación con expertos. Ya una vez que está validado, tenemos que evaluar la relevancia. Yo no puedo preguntarle, y suena muy obvio, pero de pronto hay preguntas que no tienen que no tienen mucho que ver. Esto va más allá de una simple sensación del experto. Si el experto dice, oye, no, pues sí, sí es relevante para el trabajo en equipo, pero a lo mejor no es relevante esa prueba. Se tiene que hacer, hay algo en estadística que se llama factor análisis, que tiene que ver mucho con correlaciones matemáticas. Y con esto nos ayuda a saber si un ítem dentro de ese grupo es relevante para ese tema o no. O sea, una parte la tiene que decir el experto y otra la validamos matemáticamente, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos que tenemos esta relevancia establecida, o sea, si son relevantes o no, eliminamos los ítems que no son relevantes. O sea, por ejemplo, si yo defino que la inteligencia tiene que ver con las pruebas lógicas y matemáticas y le pregunto a una persona, le doy un grupo de palabras, le digo pájaro, avestruz, gallina y mariposa, y le digo, dime cuál no tiene que ver con estas. Entonces, pero esto no tiene que ver nada con las matemáticas, esta pregunta no es relevante, ¿no? Entonces tengo que eliminarla. Y esto, el mismo factor análisis nos ayuda a definir esto, ¿no? Ya que tengo cuáles son relevantes y cuáles no, tengo que evaluar la consistencia también. Hay unas pruebas matemáticas que inspeccionan 5 o 10 rubros en diferentes, lógica, matemática, lenguaje, juicio, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que ver si esto es lógico o no. Por ejemplo, de este grupo de 4 afirmaciones, si yo digo, me gusta conversar con las personas, alguien que le guste conversar con las personas tal vez tiene habilidades de comunicación, ¿no? Tal vez, eso puedo pensar. Digamos que el atributo que yo estoy evaluando aquí es habilidades de comunicación. Me gusta conversar con las personas, un experto puede decir, bueno, pues sí, suena que esa sí es una habilidad, ¿no? Que tiene que ver con habilidades de comunicación. Luego, ¿se me facilita hablar en público? Ok, tal vez sí es algo que afirmaría alguien que es bueno con la comunicación. ¿Soy bueno negociando? Digo, uy, pues tal vez sí, o sea, tal vez sí mejor dicho, alguien que es bueno negociando tal vez tendría habilidades de comunicación, o se esperaría que alguien con habilidades de comunicación pudiera ser bueno negociando, pero aquí ya le empiezo a dudar un poquito. Y luego si yo digo, soy muy dedicado en lo que hago, digo, no, pues ser dedicado en lo que haces no tiene nada que ver con ser bueno hablando en público, no. O sea, ni siquiera es indicador de que seas bueno con habilidades de comunicación o de que seas malo, tampoco lo contrario. Entonces, esta de aquí no es consistente con todas las demás. Entonces, yo no puedo meterle esta pregunta a una persona en donde si lo que estoy evaluando es habilidades de comunicación. Entonces, necesito evaluar esa parte de la consistencia también. Una vez que ya evalúo la consistencia de los ítems, hay algo muy importante aquí que es equilibrar el atributo. Si yo le pregunto a una persona cuánto es 2 más 2, puedo estar intentando evaluar habilidades matemáticas, ¿no? Que ese sería mi atributo psicológico. Entonces, 2 más 2 me dice si la persona tiene habilidades matemáticas. Pero luego, si yo le digo, oye, bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de 121? Pues también estoy evaluando habilidades matemáticas, ¿no? Y si le pregunto cuánto es 35 entre 11, también estoy evaluando habilidades matemáticas. Si le pregunto cuánto es 3 por 4, también, 14 por 4, 3 entre 2.
Si le digo, oye, desarróllame este trinomio, o sea, desarrolla esta ecuación, pues tal vez sí, y si la logra desarrollar, pues también está demostrando habilidades matemáticas, en este caso serían específicamente de álgebra. Sin embargo, no todos estos 7 ítems que puse aquí son de la misma dificultad. Este de acá es más fácil y este de acá es más difícil, se requiere un conocimiento más especializado. Entonces, yo no puedo ponerle estos 7 ítems y decirle, imaginemos que voy a agregarle, imaginemos que tenemos aquí para que sean 10, para que esté más fácil el cálculo. Son 10 ítems. Y yo digo, ok, si contesta 3, entonces sacó 30%. Si contesta 7, sacó 70%. No, porque si contesta este no puede valer lo mismo que este, ya que este es de un nivel más avanzado, ¿no? Entonces, yo tengo que equilibrarlo así, tengo que darle peso. Puedo decir, ok, este vale 1 punto, pero este vale 10 puntos, ¿no? Y a lo mejor este vale 2 puntos, y este vale 3 puntos, y este vale 5, este vale 8 puntos, este vale 9 puntos, no sé. Puedo hacerlo así y de esa manera yo pondero lo que vale cada uno de los atributos. No puedo, y esto lo vemos, y esto es algo muy interesante que lo vemos en todas las escuelas, que de pronto pasa que los maestros nos ponen preguntas y ponen 10 preguntas. Y si sacas 8 de 10, sacaste 80 y ya pasaste, ¿no? O si sacaste 70, pasaste. Pero esto está asumiendo que todos los atributos todos los ítems tienen el mismo nivel de dificultad, cosa que rara vez existe. O sea, ningún maestro, pues son raros los que se ponen a ponderar esto. Y eso es muy importante a la hora de hacer una evaluación. Tenemos que ponderar cuáles son más difíciles que otros. Por eso a veces pueden 10 personas contestar 5 preguntas nada más de 10 y uno sacó 20 y otro saque 50 y otro sale muy elevado, aunque conteste pocas, porque contestó las más difíciles, ¿no? Entonces, esa parte es algo importante de revisar. Luego pasamos a la parte que la mayoría conocemos de una evaluación psicométrica, que es la confiabilidad y la validez. Y esto se define muy fácil con estas imágenes. Esto es confiabilidad, lo de la opción A. Es que de manera constante se está obteniendo el mismo resultado. Esto es confiabilidad. Cuando una persona contesta en varias ocasiones la misma evaluación y obtiene el mismo resultado, o personas con un mismo nivel de ese atributo obtienen un resultado similar, eso es cuando algo es confiable. Entonces, en este caso, en el inciso A, no necesariamente tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? Porque todos están contestando lo mismo, pero no significa que eso esté bien. Significa que todos contestaron lo mismo, nada más. Es como estas certificaciones de calidad de la norma ISO, que muchos piensan que la norma ISO certifica que una empresa tiene calidad. No, certifica que siempre lo hace de la misma manera, nada más, que es confiable. Eso es lo que certifica una norma ISO. Entonces, eso mismo ocurre con las evaluaciones. Una evaluación con alto nivel de confiabilidad significa que voy a obtener un resultado constante, que al menos no está disparando para todos lados, ¿no? Entonces, si no es confiable, puede ser válido, que es como este caso de la opción B. Entonces, puede ser que en algunas ocasiones sí es certero y en otras no. O sea, sí es válido esa prueba en algunas ocasiones, pero no es confiable porque da diferentes resultados, ¿no? Luego tenemos este caso, que sería el peor de encontrarnos una evaluación psicométrica así, que no, o cualquier método que no tenga validez y que no tenga confiabilidad. Por ejemplo, el pedir referencias laborales, el pedir referencias a familiares. Este caso es un claro ejemplo de que tiene mucha confiabilidad, o sea, es casi un hecho que siempre me van a decir que su hijo o su primo es el mejor, que es muy bueno, que le va muy bien en los trabajos. Es muy confiable porque de manera constante vamos a obtener buenas recomendaciones, pero no tiene nada de validez. Entonces es un ejemplo de esta opción A, ¿no? Es muy confiable porque siempre van a decirnos cosas buenas. Si le preguntan a mi mamá si yo soy bueno en algo, siempre les va a decir que sí, pero no tiene validez porque es mi mamá, ¿no? Entonces, como a todos nos ha pasado, ¿no? Que cocinas algo y aunque te salga muy mal y siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, deberías venderlos, ¿no? Pues sí, pues es muy confiable esa opinión, pero no es válida, ¿no? Entonces, y por último, la opción D, esta opción D, si es correcto esto. ¿Cómo obtenemos la validez? Fíjese, la validez es muy importante, de aquí es importante apoyarnos en expertos, porque los expertos son los que conocen del tema. No es lo mismo que si yo salgo a la calle y le pregunto a alguien, oye, ¿cómo sé si alguien tiene habilidades de negociación?
Si voy y le pregunto a un experto en negociación, ¿cómo sé si alguien tiene habilidades de negociación? Eso va a ser algo más certero, ¿no? Entonces va a tener eso va a empujar a que mis ítems que yo diseñe y que consulte con expertos tengan validez, ¿no? Y la confiabilidad es cuando, eso lo obtengo por métodos estadísticos, ¿no? En donde después de aplicárselo a cientos o miles de personas, me doy cuenta que hay consistencia con los resultados, ¿no? Entonces, por eso no es cualquier cosa diseñar una prueba, porque se necesita aplicar a miles de personas para poder tener este dato de que es confiable la prueba, ¿no? Tal vez el de validez lo puedo obtener de cierta forma con los expertos, pero después el factor análisis y otros métodos estadísticos me van a ayudar a saber si es válido. Entonces, bueno, este es el tema de validez y confiabilidad. Normalmente nos vamos a encontrar esto como un porcentaje, ¿no? Como un 90 y tantos por ciento confiable, 90%, 80%, qué sé yo. Luego ya que tengo diseñada mi prueba, tengo que definir criterios de uso. Y estos criterios de uso es cuándo, cómo y a quién, que es lo más básico, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a aplicar esta prueba? ¿Cómo voy a aplicar esta prueba? ¿Y a quién se la voy a aplicar, no? Cuándo es importante, y esto quiero precisarlo porque las pruebas psicométricas, si una persona está pasando por ciertas situaciones en su vida, así como una entrevista de trabajo, todos nos ha tocado a veces que entrevistamos a alguien y bueno, asumo que la mayoría son del área de recursos humanos, entrevistas a alguien y de pronto no le va tan bien a esa persona en la entrevista, ¿no? Y no sabes, la percepción de uno como reclutador puede ser que, ¿sabes qué? Pues no dio el kilo, no cumple con el perfil, pero a lo mejor esa persona tuvo un mal día o se le acaba de morir un familiar o acaba de tener una experiencia desagradable y por eso no logró expresar todo lo que tiene para dar o todo su potencial en la entrevista. Lo mismo pasa y nosotros podemos tener a creer que, oye, pues sí, no, es que yo soy muy bueno, yo sí lo percibí, bueno, percibimos lo que pudimos percibir, no hay otra parte que no nos dejó percibir esa persona porque simplemente estaba de un estado de ánimo muy, muy bajo, ¿no? Igual, imagínense una persona que trae un estado de ánimo muy alto, que le acaban de dar una muy buena noticia, acaba, no sé, tal vez de nacer un hijo de él, o le acaban de dar un dinero, qué sé yo, y llega a la entrevista con toda la actitud, llega muy platicador y yo puedo sobreestimar sus habilidades de comunicación, por ejemplo, su seguridad, y luego llega, a todos nos ha pasado, llega el primer día del trabajo y la persona ni habla. O sea, no habla o se expresa mal o no es todo lo que yo me imaginé, estoy recibiendo quejas y es precisamente porque aquí se vio afectada la entrevista, ¿no? Lo mismo pasa con las pruebas psicométricas. Entonces hay que definir criterios de cómo de cómo se debieran contestar las pruebas, de que en qué momento hay ciertas recomendaciones que normalmente nosotros ponemos al inicio de las pruebas y que se debieran seguir, la forma en cómo se deben aplicar y también a quiénes, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy importante, nosotros, si alguien es cliente de nosotros, se dará cuenta que todas las pruebas las comparamos con la población mexicana. Es muy importante porque, y esto es una crítica que yo siempre he hecho a las pruebas tradicionales como Terman, Cleaver y Costick y algunas otras. Hay algunas pruebas mexicanas, entre esas están las de nosotros, y el problema con las pruebas que no son mexicanas es que, imagínense todo esto por lo que ya pasamos. Algún experto de alguna otra parte del mundo, generalmente de Estados Unidos, diseñó esos ítems, pero obviamente los diseñó pensando en su contexto, en ciudadanos norteamericanos, y por ejemplo la prueba esta Terman, que fue para seleccionar soldados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando que esta prueba ya va a cumplir, bueno, ya lleva 80 años de vida esta prueba. Entonces, esto ocasiona que no fue diseñada para la población a la que se le está. Y nosotros venimos, bueno, aparte fue traducida al español, entonces aquí le aumentamos un margen de error adicional a esta traducción, ya sin contar el que si la aplican bien o no, con los límites de tiempo adecuados, etcétera. Pero no fue pensada, y luego al final la escala con la que se evalúa, esta escala que les puse acá al principio, esta es una escala que originalmente se diseñó para Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, con preguntas en inglés, con ciertas cosas para esa población, entonces no está para nada tropicalizada esta prueba y eso nos lleva a que
a que el a quién, el cómo, el cuándo debe ser aplicada no está correcto, ¿no? Entonces nosotros, de hecho, hacemos la comparación de esta curva cada año y cada año hay un desplazamiento, inclusive dentro de la misma población mexicana. No se diga, cuando la comparamos contra la prueba original, hay un desplazamiento mucho más alto. Por eso salen más inteligentes las personas cuando los evalúan con la prueba esta Terman que cuando lo evalúan con una prueba que está tropicalizada para México, ¿no? Y eso es muy normal. ¿Por qué? Porque aparte ya se vuelven de uso común o de conocimiento común las respuestas a estas pruebas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, bueno, el punto es ilustrar que debe estar en línea cuándo, cómo y a quién se debe aplicar. Después de esto, es importante considerar que puede haber sesgos, ¿no? Un sesgo es cualquier cosa que nos desvíe de la verdad. Entonces, hay un sesgo del constructo, que esto puede ser simplemente el hecho de que yo pregunte una pregunta antes que la otra o cambie el orden, pudiera alterar el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para eliminar estos sesgos? Yo pregunto de muchas formas diferentes a muchas personas y luego estadísticamente hago un análisis de esta, con la estadística y matemáticas, hago un análisis de esta información y con los acomodos de preguntas que hay la menor diferencia, esos son los que utilizo al final para llevar a cabo la prueba, para establecer el protocolo de aplicación de esa prueba, ¿no? Entonces, no siempre es hasta en ese acomodo pudiera haber sesgos, ¿no? Luego, también en el lenguaje, que esto es algo importante que les decía ahorita, si se traducen las pruebas, a la hora de intentar alguien contestarla, pues aquí puede haber sesgos en el lenguaje. El otro es el sesgo en el uso. Si no se cumplen las reglas de aplicación, los tiempos establecidos, puede haber sesgos aquí en esta prueba. El tema de predisposición también es muy... Una vez yo estaba contestando tal vez yo creo que la mayoría lo han hecho alguna vez, esta test de la dibujo de figura de cuerpo humano, donde te dan una hoja y te dicen dibuja una figura de una persona. Entonces, me acuerdo que una vez yo estaba haciendo este dibujo cuando yo entré a mi segunda carrera y entonces pasa una de las personas que estaban aplicándolo, ve el dibujo que yo estaba haciendo y me dice, ¿estás seguro que así es el dibujo, que así es una persona? Y luego ahí me extraña, porque yo ya tenía algo de conocimiento sobre psicología y le digo, pues, ¿por qué? ¿Cómo debe ser? Dice, no, bueno, yo nada más digo. Entonces, ese simple comentario es ya suficiente para sesgar el resultado, ¿no? Imagínense que yo hubiera borrado, o sea, ya el hecho de tener tachones ya cada cosa que yo voy haciendo ahí va diciendo algo de mí, ¿no? Entonces, ese simple comentario pudo haber alterado mi prueba, o tal vez lo alteró, yo no me di cuenta, pero esos comentarios alteran las pruebas, ¿no? El ambiente en el que se encuentran las personas alteran las pruebas. Nosotros estamos en unos meses próximos, cuando saquemos la nueva versión de nuestras pruebas, vamos a agregarle una pregunta en donde le vamos a preguntar a la persona por su estado de ánimo. Sigue, ¿cómo te sientes ahorita en este momento? ¿No? O sea, carita feliz, carita así normal o carita triste, ¿no? Porque eso vamos a empezar a correlacionarlo también con los resultados de nuestras pruebas, ¿no? Entonces, por otro, hay algo que podemos discriminar. Normalmente cuando probamos una prueba, la probamos con diferentes... y eso es algo que también yo critico mucho de las pruebas estas viejas que todos utilizan, porque esas pruebas se diseñaron en una época en donde el tema de discriminación no existía, ¿no? Estábamos a unos años de haber salido de la esclavitud en Estados Unidos y no era tan común como ahorita es el tema de la discriminación. Ahorita nosotros probamos las pruebas contra muchos grupos poblacionales porque de pronto hay preguntas que personas de cierta nacionalidad, de cierto nivel socioeconómico, de cierto sexo, de cierto nivel social, cultural, religioso, pueden contestar la pregunta de manera diferente a como la contestan otras personas. Entonces, nosotros mediante algoritmos y mediante la estadística correlacionamos todas estas respuestas para estar seguros de que ningún grupo poblacional contesta distinto a estas preguntas, que es parejo para todos, porque eso también puede ocasionar sesgos, ¿no? Entonces, ese es el sesgo predictivo. Y por último, el sesgo al responder, que bueno, puede ser, hay muchos sesgos a responder. Hay personas que a todo le ponen, no sé, muy alto, muy alto, muy alto, o todos contestan no, sí, pensando que porque se llevan una inercia, ¿no? De contestar lo mismo. Puede haber extremos o medios, que hay muchas personas que se agarran contestando nada más la opción del medio o la opción más baja o la opción más alta.
deshabilidad social, que esto, si la persona puede contestar pensando que esto lo va a hacer verse mejor, entonces, y esto es muy común en los candidatos, coincidir con el perfil. Puede haber personas que dicen, ok, voy a hacer va a ser un puesto de cajero, entonces yo sé que necesitan confiar en alguien, entonces yo tengo que ver estas preguntas y tengo que ver que en esas preguntas reflejar que yo soy una persona de confianza, ¿no? Entonces, ese es otro sesgo. Que esto, por ejemplo, nosotros lo eliminamos haciendo preguntas proyectivas, que en donde no parece tan claro lo que te estamos preguntando. Y otra puede ser desinterés, ¿no? Simplemente me da igual lo que conteste o no, me da igual si me va bien o no, entonces contesto lo que sea, ¿no? Entonces son sesgos que pueden ocurrir al responder, que hay que considerarlos desde el diseño para saber que tenemos una buena prueba. Ya para terminar, al implementar, tenemos otra serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Hay que diseñar el cuestionario, tenemos que diseñar hojas de respuestas, un protocolo de cómo se va a revisar. En el caso de nosotros, el protocolo es automatizado, o sea, el usuario, los reclutadores no se tienen que meter con ese protocolo. La interpretación también, cómo se van a interpretar esos resultados, por qué medio se va a aplicar la prueba. O sea, es importante, fíjense, esta es otra cosa que ocurre con las pruebas antiguas, que fueron diseñadas para aplicarse en papel, en un lugar presencial, con unas personas ahí revisando. No fueron diseñadas para que una persona las pueda contestar en la intimidad de su casa, con otras personas tal vez ahí ayudándole, etcétera. Entonces, ese es un tema importante, tomar en cuenta el medio cuando se diseña una prueba. Reglas de aplicación, si va a haber reglas, si va a haber cronómetros, cosas de este tipo. Y algo muy importante es este tema de actualizaciones. Nosotros año tras año, vemos cómo se van desplazando las curvas y alguien que antes era muy apto para algo, ahora resulta ya no ser tan apto o viceversa, ¿no? Porque van cambiando de acuerdo a la población. Entonces, eso es algo muy importante, el tema de las actualizaciones, y esto tiene que ver con el iterar, ¿no? No es nada más diseñar una prueba una única vez, sino estarlo haciendo una y otra y otra y otra vez. Nosotros probamos mucho, como tenemos la oportunidad de aplicar a miles de usuarios cada semana. Entonces nosotros podemos inclusive, sacamos eventualmente ítems adicionales para poder hacer pruebas y para poder seguir iterando con esto. Entonces, de manera general, este es cómo se diseña una prueba psicométrica. Espero no haya quedado tan complejo, espero no haya sido tan aburrida la plática, tan técnica. Traté de hacerlo lo más ligera posible y bueno, pues estoy a sus órdenes. Yo soy director de Psicotest, nuestra página es Psicotest MX y nos dedicamos precisamente a las pruebas psicométricas automatizadas. Somos las únicas pruebas psicométricas automatizadas que están en línea en México. Hay algunas otras que son mexicanas, pero son en papel, ¿no? Entonces, y estamos especializados para el área de recursos humanos. Y bien, aquí termino y pues muchas gracias por su tiempo. Gracias. Pues muchas gracias, licenciado Rubén. Vamos a iniciar en la sección de preguntas y respuestas. Nos pregunta Carmen Martínez, ¿qué tan confiable consideras la evaluación psicométrica MIDOT? He visto, porque dentro de lo que hacemos, evaluamos bastante la competencia, ¿no? Entonces, la prueba está MIDOT, he visto que hacen referencia a un par de papers científicos, sin embargo, no me queda claro, o sea, con la información que dan ellos, traen ahí, también mencionan que tienen un origen israelí. Creo que lo que más hace que ellos vendan es que dicen que traen origen israelí, ¿no? Y como tenemos la idea de que en Israel son los expertos en seguridad, creo que eso les da bastante empuje. Pero de manera científica, la confiabilidad y la validez no me queda clara cuál es de esa prueba, ¿no? O sea, no hay datos específicos que yo, pensando desde el punto de vista científico, me quede convencido de que tenga buen nivel de confiabilidad y validez. Entonces, no podría dar una opinión específica, simplemente no hay información suficiente. Gracias. Jorge pregunta, ¿qué evaluaciones o baterías de pruebas recomendarías para la población mexicana?
Para la población mexicana, obviamente recomiendo las de nosotros, porque son, miren, si ustedes le aplican las conocidas, que son Terman, Cleaver, Caustic, les va a dar buenos resultados. O sea, esas pruebas dan buenos resultados. Sin embargo, si quieren precisión, o sea, y si las están aplicando aquí en México, totalmente les recomiendo las de nosotros. Las de nosotros son estas mismas pruebas. Nosotros tenemos Siesman, Cacter y algunas otras. Estas son exactamente las mismas. O sea, nos basamos en los papers originales de Terman, Cleaver, Caustic, pero las tropicalizamos a México y comparamos contra la población mexicana. Entonces, son las únicas pruebas en todo México, y eso sí estoy totalmente seguro, que comparamos contra la población mexicana y que mostramos la gráfica y la comparativa contra la población mexicana. Entonces, no puedo recomendar otras pruebas que no sean las de nosotros porque soy el director. Sin embargo, estoy convencido de esto. De hecho, esta es una de los argumentos de venta principales que tenemos nosotros. Gracias. Gerardo Martínez, ¿qué autores o libros recomiendas para obtener el marco teórico y poder ligar el comportamiento observable con los atributos definidos? Híjole, bueno, hay demasiados, porque hay muchas corrientes de comportamiento, de teorías de comportamiento, ¿no? Entonces, si es un trabajo arduo, yo no me iría sobre sobre un solo autor, sino empezaría, yo digo que puede empezar con cualquiera. Está Cleaver, todo lo que tenga que ver, los papers originales en Google Scholar pueden buscar papers originales sobre Cleaver y de ahí empezar a buscar libros sobre teoría del comportamiento. Creo que lo importante va a ser que estén bien empapados sobre la teoría del comportamiento y una vez empapados sobre la teoría del comportamiento, decidan sobre qué corriente quieren diseñar sus evaluaciones, ¿no? Entonces, no pudiera dar un autor específico, tendrían que definir primero sobre qué corriente para ver, porque dentro de la psicología hay muchas, hay unos que se orientan hacia una cosa o hacia otra, entonces sería primero que definieran esta parte. Gracias. Valeria Selem, recomendación para pruebas según niveles que sean prácticos y efectivos. Se cortó un poco, María, ¿puedes repetir? ¿Recomendación para pruebas qué? Para pruebas según niveles que sean prácticas y efectivas. Bueno, pruebas en línea, yo recomiendo las de nosotros. Sin embargo, nuestras pruebas ahorita tienen un punto débil, por decirlo de alguna forma, es que no las tenemos diseñadas 100% para niveles operativos básicos, o sea, para personal de limpieza, de seguridad, o de personal operarios de maquiladoras. Algunas cosas en el lenguaje sí nos da un resultado, pero no un resultado tan preciso. La mayoría no le aplican pruebas a este segmento de la población de las empresas. Para esta prueba tal vez te recomendaría algo como la prueba de dominós, ¿no? Que es una prueba muy simple. Fuera de ahí, las que recomendamos son totalmente las de nosotros. Gracias. Eduardo Martínez, acerca de una evaluación en donde intervienen psicólogos con pruebas psicométricas, trabajadores sociales con evaluaciones sociales y estudios socioeconómicos. ¿Sabes qué, María? Se está cortando, no entendí nada. Si me das oportunidad de leerlas, Mari. Sí. Ahora voy a leerlas. Acerca de una evaluación en donde intervienen psicólogos con pruebas psicométricas, trabajadores sociales con evaluaciones sociales y estudios socioeconómicos, ¿considera que puede tener un reclutamiento y selección más confiable? Sí, con ciertas condiciones. Totalmente de acuerdo que es más confiable porque estamos, miren, voy a regresar aquí aquí en esta. En esta todas las pruebas todas las formas de evaluar son así. Siempre nos va a dar verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones, déjame borrar aquí, digamos que el estudio socioeconómico
el estudio socioeconómico nos va a decir, ok, nos va a dar esto. El estudio socioeconómico nos va a dar esto y nos va a decir, ok, este es el área que debes considerar. Y luego la psicometría nos va a dar esto, nos va a decir, este es el área que debes considerar. Y la entrevista nos va a dar esto, nos va a decir, este es el área que debes considerar. Entonces, va a haber un área en la que todos se van a traslapar y esa área probablemente pueda ser más confiable. Entonces, sí aumenta el nivel de confianza y el nivel de validez, digamos, de esto, el que tenga diferentes fuentes de información, ¿sí? Pero no nos quita nada, ningún método va a eliminar al 100% el tener falsos negativos o falsos positivos, pero sí el tener varias fuentes de información va a ayudarnos a aumentar la precisión, sí, totalmente de acuerdo. Y tomen en cuenta esta lista que les puse por aquí, si quieren pueden tomarle un screenshot del nivel de confiabilidad que tienen, ¿no? De donde arriba es el más confiable, entonces ya si combino varios, pues aumenta esta validez. Ok. Finalmente tiene que haber un complemento para poder tener un reclutamiento y selección más confiable, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. La única forma de estar 100% seguros es teniendo a la persona ahí trabajando. Teniendo ahí la persona trabajando durante algunos meses en donde ya puedo tener cierta certeza de cuál es su desempeño. Fuera de ahí, es mientras más elementos yo si puedo tener una referencia laboral muy confiable, o sea, que me diga exactamente cómo fue su desempeño anterior, eso también ayudaría bastante. Ok. Muy bien. Entonces, ahí está la lista de recomendaciones para aplicar en nuestro proceso de reclutamiento y selección, dependiendo de el perfil y las necesidades que tengamos en cada uno de nuestros centros de trabajo. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Fantástico. Correcto. Bien, siguiente pregunta. Una pregunta, Lee, de lo que comentaba de los estados de ánimo. ¿Los estados de ánimo pueden alterar que una persona se quede en un trabajo o no? Sí, Nos dice totalmente. Cindy. Sí, los estados de ánimo, pues me imagínense, para acabar rápido, los estados de ánimo pueden alterar que nos quedemos en la cama en la mañana o que nos salgamos a trabajar, ¿no? O hacer cosas o empezar con nuestras actividades. Yo creo que todos alguna vez nos ha pasado que no queremos levantarnos o inclusive a algunos nos ha pasado que hemos estado en alguna depresión o algo así. Entonces, el estado de ánimo lo es todo y todavía hay personas también, un atributo psicológico que normalmente podemos identificar como, como avidez al cambio o tolerancia al cambio. Cuando una persona no es tan tolerante al cambio o no le gusta tanto el cambio, también eso altera el que alguien se quede en un trabajo, ¿no? Pero sí, los estados de ánimo normalmente son temporales. Entonces, pero si alguien de manera constante está en un mismo estado de ánimo, sí esto puede alterar su comportamiento, ¿no? Gracias. ¿Qué prueba recomienda para alumnos de universidad que buscan trabajo? Bueno, aquí nada más precísenme la pregunta, si es la Sí. prueba para los alumnos, para que ellos la hagan, ¿no? O No, si yo voy alumnos. a contratar y ellos son universitarios, ¿qué pruebas recomendaría? Ya, correcto. Bueno, aquí depende qué es lo que querramos medir. Si entran a nuestra página, ahí en una parte viene pruebas disponibles y en cada prueba vienen todos los atributos psicológicos que mide cada prueba. Entonces, si usted, lo primero que tenemos que hacer es definir el perfil, definir qué es qué necesito que haga la persona, qué actividades va a hacer en el trabajo. Y luego, ya que yo defino qué actividades, debo definir qué atributos psicológicos necesita tener esa persona para que pueda hacer esas actividades. Entonces, si la persona va a coordinar a varias otras personas, bueno, tal vez debe tener liderazgo, ese es un atributo psicológico. Si la persona va a estar en un área en donde va a estar hablando con muchas personas de atención telefónica, necesita habilidades de comunicación, ese es otro atributo. Si la persona va a tener que trabajar con otras personas a su vez, necesita otro atributo que es trabajo en equipo. Entonces, con esos atributos, pueden ir a nuestra página y en cada prueba dice qué atributos mide esa prueba
y con eso pueden saber que esa prueba es la que van a aplicar. Volviendo al tema de los estudiantes, hay que ver cuál va a ser el trabajo que deben tener, ¿no? De manera general, porque siempre son muy útiles cualquier prueba de inteligencia, comportamiento y personalidad. Son las tres básicas que nos dicen mucho de cualquier persona. De ahí en adelante pueden ponerle alguna que mida honestidad, ética y valores, liderazgo, competencias laborales y alguna otra de este tipo. Dijo las tres básicas que son prueba de honestidad. Inteligencia, comportamiento y personalidad. Y la cuarta más aplicada es una de honestidad. Okay. Inteligencia, comportamiento, honestidad. ¿O es la cuarta? Inteligencia, comportamiento y personalidad y honestidad. Sería la cuarta. En el caso de nosotros tenemos una que mide el índice de confianza, que es honestidad, ética y valores. Muy bien. Siguiente pregunta. Me gustaría... bueno, esto ya está respondido, creo, un poquito con el cuadrito que está aquí. Dice, me gustaría saber cómo es más recomendable evaluar una persona que tenga conocimiento sobre pruebas psicométricas. Sí, es complicado porque, bueno, por un lado, si le ponemos las pruebas tradicionales, probablemente ya conozca las respuestas o conozca qué puede contestar, o sea, tenga alguna habilidad para manipular esa prueba, ¿no? Si le ponemos otras pruebas como las de nosotros que no son tradicionales, puede que no conozca las respuestas, sin embargo, puede que de ver las preguntas alcance a identificar qué le pueden estar evaluando y puede que intente manipularlo también. Entonces, hay menos riesgo con pruebas inéditas como las de nosotros, sin embargo, sigue habiendo un riesgo, ¿no? Yo recomendaría, bueno, antes quiero recordar que las pruebas psicométricas es una herramienta más, o sea, nunca lo tomemos. Yo he visto empresas de la competencia de nosotros que dicen, las pruebas psicométricas es lo máximo y esto te va a decir todo. Y sí dicen mucho las pruebas psicométricas y son importantes, pero nunca, así como vemos de esta lista, ningún método es infalible. Ninguno es infalible por sí mismo, ¿no? Tenemos que combinarlo. Entonces, si yo evalúo a un psicólogo especialista en pruebas psicométricas o que tiene mucho conocimiento de esto, le daría un poco menos de peso al resultado que nos dé las pruebas psicométricas y un poco más tal vez a una entrevista por competencias. Una entrevista por competencias, si es posible hacerle un assessment center, que mejor, pero entrevista por competencias, algo de referencias laborales pudiera ser, y este tipo de otras herramientas. Bien, ¿cuánto tiempo consideras que debe durar una prueba psicométrica? He visto pruebas que duran hasta 2 horas, que ya es demasiado cansado. Yo creo que 40 minutos ya se me hace un tiempo límite, ¿no? 40 minutos, 1 hora, se me hace, depende el tipo de evaluación. Nosotros tenemos una de competencias que dura más o menos eso, que es la más larga. Sin embargo, son preguntas un poco variadas. Entonces, hay otros juegos de ítems en donde nada más les ponen palabras a los candidatos, a los que están contestando, y todo el tiempo estoy eligiendo entre palabras o que estoy resolviendo problemas matemáticos y son pruebas muy cansadas, ¿no? Entonces yo diría que mientras menos dure, mejor. Entonces la recomendación aquí sería incluso si van a aplicar, porque por ejemplo, si hay quienes le aplican todas las baterías que nosotros tenemos disponibles a algún candidato, todas las baterías, hablamos de 2 horas, 2 horas y media en contestarlas todas, mi recomendación es que le digan a sus candidatos que contesten alguna, se tomen un break de una media hora, 1 hora, luego entren a contestar otra y así, porque no es muy, igual como una entrevista también, es muy cansado una entrevista de más de 40 minutos, 1 hora, ya no es recomendable. Sí. ¿Cuál de todas las pruebas que existen recomiendas para que una empresa pueda iniciar con la aplicación de psicometría? Bueno, si hablamos de tipos de pruebas, yo diría inteligencia, comportamiento y personalidad, son las básicas. Si hablamos de tipos de pruebas. Si hablamos ya de empresas que ofrecen servicio, pues yo recomendaría nuestra empresa, que es la que tenemos inclusive planes para personas que si si digo, oye, yo nada más voy a evaluar una persona cada 2 o 3 meses, bueno, tenemos planes para una sola evaluación, ¿no? Si yo quiero evaluar nada más durante un mes, pero a muchas personas, tenemos planes por un mes. Si yo quiero evaluar
yo evalúo 2 o 3 personas en el lapso de un año, tenemos un plan también para evaluar a 2 o 3 personas. O sea, tenemos mucha flexibilidad, sobre todo para empresas pequeñas. Y esas básicas es recomendable aplicarlas sin importar el nivel jerárquico. Sí, sí, a la mayoría nada más, tomando en cuenta que a niveles operativos básicos como personal de limpieza o de seguridad, probablemente no pierda un poco la precisión. Sí nos va a dar buen resultado, pero pudiera no darnos tan buen resultado como nos da para cualquier otro puesto. Muy bien. ¿Cómo se podría asegurar o disminuir el sesgo de las pruebas al aplicarlas en línea, considerando los riesgos de que tengan las respuestas calculadora o alguien que les ayude? Nosotros lo principal que hacemos, lo número uno que hacemos para evitar el sesgo es poner un cronómetro. Entonces, porque este cronómetro lo que hace es que le genera al candidato la sensación de urgencia, y esta sensación de urgencia lo que hace es que contesta lo más rápido posible sin necesidad de pensar tanto en la respuesta o de estarse auxiliando, de buscando en Google o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a agregarle adicional a esto, y esto es algo que debe salir este año. Ahorita nos retrasamos un poco con este tema de la contingencia, pero vamos a agregarle el que pueda el reclutador saber cuánto se tardó de verdad el candidato en contestar la prueba. De esta manera ya pueda ver el reclutador y, oye, pues se tardó 2 horas en contestarla o 1 hora, pues seguramente estuvo ahí buscando en Google, pidiendo ayuda, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, hay quienes también lo que hacen es buscan que los candidatos vayan a sus instalaciones, que bueno, se pierde un poco la ayuda de que sea en línea, pero bueno, esa es la forma en la que nosotros tratamos de combatir un poco este sesgo. Muy bien. Bueno, nos pregunta la licenciada Berta Selen, aunque nos dice que está ocupando otro usuario para el Zoom. Sí, les podrán compartir la presentación y los datos generales de ustedes o las propuestas de su sistema de psicotest. Sí, ¿cómo le hacemos? Déjame, voy a poner aquí en la pantalla, voy a ponerla, bueno, si entran al teléfono, si entran a nuestra página, Sí. lo voy a poner aquí. Si entran a nuestra página, ahorita tenemos habilitados celulares por este tema de la contingencia. Entonces, por aquí aparece el número hasta aquí abajo en la página, aparecen todos estos números son celulares. Entonces, pueden mandar un WhatsApp a alguno de esos, mándenos un WhatsApp y con gusto ahí les pasamos la información. También como paréntesis, nosotros como los responsables de Expo RH podemos compartirles sus datos y sus contactos para que se pongan en comunicación ustedes. Excelente, muchas gracias. Sí. ¿Qué prueba puede garantizar la permanencia laboral? Que es un factor importante para las empresas. Gracias y saludos. Creo que tenemos nosotros en alguna prueba no recuerdo en cuál, en alguna prueba evaluamos, creo que no tenemos, en la prueba de honestidad, déjame abrirla aquí para estar seguro. Estos son los atributos que evaluamos, esto que están aquí. Entonces, en esta escala de valores, no, aquí no está. Estos valores, el tema de responsabilidad, si el valor de responsabilidad sale alto, esto es un indicador, es un indicio de que esta persona puede tener esa permanencia, ¿no? El tema, responsabilidad, paciencia y perseverancia, son los 3 valores que yo buscaría con esta prueba para saber si va a permanecer esta persona. Adicional, 2 cosas que son clave que todos los reclutadores vemos en estas personas, que son ver la constancia de su currículo, o sea, ver qué tanto ha durado en trabajos anteriores. Recuerden, en economía se dice que nada predice mejor lo que está ocurriendo que lo que ya ocurrió, ¿no? O que
lo más seguro que pase es lo que está pasando actualmente. Entonces, si vemos una constancia en sus trabajos anteriores, muy probablemente la va a tener en este trabajo también. Y por otro lado, el pedir referencias laborales y que en las referencias, es difícil porque no siempre nos dan buena información, pero si en las referencias laborales también nos pueden dar indicadores de este tipo, ¿no? Ahora, hay otras cosas que esto tal vez no sería muy bueno observarlo porque se pudiera caer en discriminación, pero yo creo que la mayoría de los reclutadores nos hemos dado cuenta que a veces personas que ya tienen su vida más hecha, que ya están más avanzados en la vida, que ya tienen tal vez alguna familia, cosas de ese tipo, tienden a ser más constantes en esto. No significa que los que no están casados o los que son más jóvenes no sean constantes, pero sí es algo que se observa reiteradamente, ¿no? No lo tomen como un consejo, tómenlo como una observación que yo he hecho y que seguramente quien ya tiene un tiempo reclutando se ha dado cuenta también que pasa esto. Muy bien, muchas gracias. Acerca de que les mandaron hora de inicio a las 7 a las 7 en lugar de las 6, acá terminó la presentación hace 15 minutos, estamos ahora en preguntas y respuestas que están súper interesantísimas, y adicional a esto se grabó la plática, por lo tanto se va a compartir en nuestra página de Facebook de Expo de Recursos Humanos. Siguiente pregunta. ¿Qué recomiendas leer para continuar profundizando en la interpretación de las pruebas y continuando desarrollando a los reclutadores? Nosotros usamos las pruebas de psicotest. Ok, gracias. Pues hay mucha bibliografía, depende a qué nivel quisieran profundizar. Híjole, miren, yo tengo, por ejemplo, hay 2 libros que son hay 3 libros. Sin embargo, estos libros son muy técnicos. Por ejemplo, este es uno básico que es Psychometrics. Psychometrics nada más es de Michael Furr. Este libro habla a nivel muy técnico, pero es como que lo que ven ahorita en la presentación es este libro resumido, ¿no? Hay otros libros, hay otro que acá, que es el manual Wesley, que es que también es un libro, se llama The Wesley Handbook of Psychometric Testing. Entonces, este es otro. Si quieren profundizar a un nivel muy técnico. De hecho, estoy viendo ahorita, no había visto la lista de asistentes, estoy viendo que Aurora, que es nuestra psicóloga estrella aquí en Psicotest, está conectada a la conferencia. Entonces, Aurora, si tienes algún libro que nos quieras recomendar relacionado con psicometría, puedes escribirlo ahí en las preguntas y Elba nos lo lee, ¿no? Pero esto es a nivel muy técnico. Si quieren algo más sencillo, yo creo que a lo mejor Aurora nos puede recomendar algo. Vamos a ver si nos contestan. Y si hay algo en particular que quieran, si no, fíjense que hay un libro muy interesante que es el libro básico que ven en la carrera de psicología, que es sobre psicología social. Este es un libro que se lo recomiendo bastante a cualquier reclutador en general, ¿no? Ahorita les digo cómo se llama específicamente, pero esta es una lectura muy recomendada para cualquier reclutador. Pero bueno, si quieres continuamos con otras mientras lo busco. Muy bien. Cuando se valida ítems con los expertos, ¿cuántos deben ser los involucrados y quiénes deben ser? Esto depende mucho del nivel de validez que querramos darle, ¿no? Yo pienso que nunca van a ser suficientes, o sea, pero tal vez a partir de 10 ya empezamos a llegar a la saturación, ¿no? Ya tener 11, 12, 20 expertos tal vez no nos va a decir mucho más que tener 10, ¿no? Entonces, aquí depende mucho del proyecto que tengamos y cómo querramos llevarlo a cabo, ¿no? Hay otra forma de validarlo que no es nada más por la opinión directa, que sería más cualitativo, sino más cuantitativo, ¿no? Entonces, una forma de validar también, si por ejemplo es algo en donde nosotros a veces lo hemos llegado a hacer, en donde se manda la pregunta a muchos reclutadores, a cientos de reclutadores, y entonces vemos un porcentaje de aprobación. Entonces también nunca van a ser suficientes, o sea, pero tal vez
1, 2, 3 son muy pocos, ¿no? O sea, yo diría de 5 para arriba para hacerlo. Si se puede hacer de manera colegiada en donde se tengan muchos expertos a los que se consulte al mismo tiempo, mejor. Muy bien. ¿Nos pueden compartir la presentación a los participantes? Sí, les podemos, si escriben al WhatsApp de la empresa que van a encontrarse en la página, yo me encargo de que les vamos a mandar una en formato reducido en PDF, pero sí se los compartimos. Muchas gracias. ¿Con qué frecuencia se debe evaluar una persona para poder ver alguna variación en el resultado de las evaluaciones? Casi siempre va a haber resultado, va a variar el resultado, inclusive en el mismo día, ¿no? Porque es imposible que si le ponemos 50 preguntas a alguien, las 50 las conteste igualitas, ¿no? Entonces, y varía el estado de ánimo y varía. Hace una hora antes de yo empezar a dar esta conferencia, yo era una persona distinta a la que soy ahora, ya que di esta conferencia, ¿no? Y así nos pasa a todos. Cada cosa que vivimos nos hace una persona distinta, esta situación nada más, ¿no? Y hay una frase muy conocida del budismo que dice que un hombre no puede entrar 2 veces al mismo río, ¿no? Porque ya es diferente el río, porque ya es diferente el agua, pero porque ya es diferente el hombre, ¿no? Ya es diferente la persona. Y esto lo comento porque por eso es muy difícil que una misma persona obtenga el mismo resultado. Lo que hacemos con la psicometría es obtener grados de similitud a la hora de hacer la validación y por eso podemos decir que tiene cierta confiabilidad. Para ser un poco más específicos con esta pregunta, por ejemplo, nosotros recomendamos que no se contesten que en menos de 6 meses, porque inclusive se puede alterar, si yo contesto el mismo examen en menos de 6 meses, puedo alterar el resultado porque inclusive me estoy familiarizando con los ítems, me puedo aburrir, puedo caer en algún tipo de sesgo, ¿no? Entonces, 6 meses es una regla que se ha dado desde hace mucho en la psicología, sin embargo, no es algo que sea científico ni nada, sino es algo que simplemente se empezó a usar. Muy bien. Aquí alguien que tiene su usuario Lenovo dice, nuevamente nos enviará presentación y generales de ustedes con propuestas. Lo que nos dice licenciado es entrar a su página y mandar un mensajito en el WhatsApp para que les envíen la información que requieran. Licenciado, una pregunta. Para los que buscan un trabajo egresados, ¿qué pruebas puedo yo practicar, por ejemplo, en la aduana? Bueno, no recomendaría practicar pruebas psicométricas. No es recomendable, es que depende, miren, esto es como cuando se busca pareja, ¿no? Si para los que ya están casados o tienen novios o los que no, normalmente si no te emparejas con alguien, no es porque tú seas malo, o sea, ni porque la otra persona sea mala. Estos son atributos que se le ponen nada más, esos son calificativos que se le ponen. Realmente es porque no había compatibilidad entre los perfiles que uno o el otro buscaba, ¿no? Eso mismo pasa con los trabajos. O sea, si yo voy a pedir trabajo y no me aceptan, no es que yo sea malo, o sea, sino simplemente no se empata el perfil. O empatado el perfil, eligieron con ciertos criterios a ellos. Entonces, es muy difícil atinarle a yo saber qué es lo que está queriendo la otra persona. Lo único que sé es lo que me dice que quiere, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma, y esto lo doy siempre de consejo cuando me preguntan algo similar a esto, la mejor forma, lo mejor que podemos hacer para obtener un trabajo es tratar de ser la mejor versión de nosotros a la hora de estar en una entrevista, ¿no? Entonces, de hablar lo más posible, de expresarnos mostrarnos tal como somos, mostrar nuestras habilidades, y esto le va a ayudar a que el reclutador perciba la mejor versión de nosotros, y esa es la única forma, yo creo, de ser mejor en un trabajo, ¿no? Por más que yo agarre una prueba y, de hecho, si buscan Terman, Cleaver, Costi, que son las pruebas comunes, se las van a encontrar en Google y se van a encontrar los resultados y se van a encontrar las respuestas correctas para sacar un coeficiente intelectual de genio. Y me da igual decirlas porque no son las de nosotros. Las de nosotros no están en internet, pero pueden sacar un perfil de genio. O sea, sin embargo, el reclutador
no va a haber nada más la psicometría es una parte. Si en la entrevista el reclutador no se siente a gusto con la entrevista, por más buena psicometría que tengamos, nos va a descartar, ¿no? Y esto muchos que están aquí conectados y son reclutadores lo saben. Entonces, lo que les recomiendo es ser la mejor versión de ustedes a la hora de la entrevista. Claro. Aquí hay otra pregunta que ya se contestó hace rato, pero esta es una persona que entró después. Dice, ¿qué prueba puede garantizar la permanencia laboral? Ok, Algo que ya comentamos. ninguna la garantiza, pero yo les recomiendo, por ejemplo, nuestra prueba de honestidad, ética y valores, que entre los valores que analiza tienen que ver con responsabilidad y ya se me olvidaron los que les había comentado, pero son varios, es responsabilidad, creo que constancia, etcétera. Entonces, esa prueba les puede ayudar a tener indicios del nivel de compromiso que pueda, compromiso es otro, el nivel de compromiso que pueda tener el candidato. ¿Qué tan recomendable es darnos a los candidatos varias pruebas en un día? Está bien, nada más que no sean continuas, porque pueden cansar y luego caer en alguno de los sesgos que vimos de respuesta, ¿no? Que ya todo esté contestando en automático que sí, que no, en medio, o que ya le cause desinterés. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. ¿Tiene algún taller que haga su corporativo para hacer pruebas psicométricas? No, no tenemos ningún taller. Si nos escriben por WhatsApp y nos demuestran interés y hay la suficiente cantidad de personas interesadas, podemos abrirlo, pero no tenemos ningún taller. Gracias. ¿No hay alguna que evalúe de forma específica permanencia laboral? Estamos hablando aquí de diversos factores por los cuales un colaborador sale de las empresas. Nosotros no la tenemos y no la he visto en el mercado. De hecho, tenemos una lista de pruebas posibles que queremos desarrollar y esa es la que está al principio de la lista, ¿no? Una prueba específica, porque eso es una necesidad muy común para los reclutadores. Muy bien. Ya estamos en las preguntas y respuestas antes de finalizar con las últimas preguntas. Bueno, dice Alex que difiere en el tema que mencionó de constancia. Hay candidatos que no la tienen por diversas causas, estudios, proyectos, y creo que como headhunter o reclutador se debe hacer un análisis profundo antes de no tomarlo en cuenta. No sabes si te estás perdiendo de un buen candidato. Sí, exactamente. Bueno, esta que di ahorita fue la segunda vez que respondí esa pregunta. La primera vez que la respondí, les comentaba precisamente eso, que sí me puedo dar una idea y da algo de información, pero yo me fijaría más en la constancia en trabajos anteriores, en referencias laborales, y en algunas otras cosas, ¿no? O sea, de hecho, para ningún reclutamiento recomendaría tomar decisiones solamente basado en la entrevista, solamente basado en la psicometría, solamente basado en las referencias. No podemos tomar decisiones basadas solamente en una fuente de información. Tiene que ser al menos 3. Muy bien, nos contestó Aurora. Gracias, Muy bien. Aurora. Gracias, Aurora. Este es el libro súper básico que sirve en licenciatura para realizar pruebas psicométricas, el de Cohen, R. J. Swirlik. Bueno, ya está anotado aquí, espero haberlo pronunciado correctamente. Pruebas y evaluación psicológica. Introducción a las pruebas y a la medición. ¿Es mejor un alto cognitivo, bajo desempeño o viceversa? Depende nunca les voy a contestar otra cosa que no se depende. Depende el puesto, depende qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, dices alto cognitivo, ¿y cuál era la otra opción? ¿Alto cognitivo, bajo desempeño o viceversa? Sí, híjole, pues es que si voy a poner a la persona, si es un área donde hay que dar resultados, como un área de ventas o algún área operativa tal vez, pues el desempeño es muy importante, ¿no? Si es un área en donde depende mucho de la toma de decisiones del trabajador, creo que el área cognitiva es importante que la tenga alta, ¿no? Entonces, dependería mucho del puesto. Ya por último, dice Rose que está de acuerdo. Las pruebas son herramientas para evaluar los candidatos y la entrevista es la definitiva para decidir. Hasta aquí llegan nuestras preguntas. Si hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario, vamos a dar por terminada ya casi nuestra sesión del día de hoy.
Licenciado, ¿tiene usted algo que compartirnos? No, es todo. Muchas gracias. Comentarnos. Gracias a todos por su tiempo. Los invito a que entren a nuestra página psicotes.mx y que vean ahí los paquetes que tenemos y pues esperemos que ya algunos son clientes de nosotros y que los demás puedan estar ahí pronto, ¿no? Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. La información estuvo genial. Gracias, gracias por su participación. Licenciada Mari, ¿tiene usted algo que compartirnos? Pues nada más que nos sigan en nuestras redes sociales, a mi internet, exporh.org o en Facebook o en el grupo de Todo RH donde se comparte información de nuestros eventos. Muy bien, muchas gracias. El libro todo reclutador tiene que leer, por favor, de Psicología Social, nos dice Paulina Tenorio Noriega. Gracias, Paulina. Había visto una promo por COVID-19, ¿aún está disponible? Sí, pero No. esa no. Aquí estamos con otro tema. Sí, bueno, se habla de la promoción que nosotros teníamos, fue hasta el 15 de mayo. Ah, muy bien. Gracias. El libro de Psicología Social, fíjense que no lo puedo. Sí, me dan unos segundos y me voy hacia donde está. Permítame tantito. Sí. Excelente información, muchas gracias. Sí, esta plática, esta charla, y incluyendo estos preguntas y respuestas, se va a estar publicando en la página de Facebook, en el grupo Todo de RH. Por favor, quien guste participar y ser parte de, para ir conociendo diferentes temas, está cordialmente invitado. Búsquenos en Expo Recursos Humanos o Expo RH Cancún y ahí vamos a estar subiendo la información en el grupo. Bien, el libro es Psicología Social. Bueno, es que se ve al revés, pero Psicología, David Myers. Y no quiero especificar, no todo reclutador, sino en general cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de la psicología y saber más para tomar mejores decisiones, para entender mejor a las personas, deben leer este libro, ¿no? Es Psicología Social, David A ver, Myers. licenciado, póngalo, exacto, póngalo ahí aléjelo un poquito más, le voy a dar un screenshot para que lo publiquemos con el... Hay muchas ediciones de este libro en inglés, en español. Okay. Este es de McGraw-Hill, es una edición antigua, pero está muy bueno. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo entonces. Licenciado, un placer como siempre. De verdad que nos encanta que nos comparta de información, que nos comparta de sus conocimientos, de sus amplios conocimientos. En este caso, en el tema, por supuesto, enfocado a reclutamiento y selección, que es uno de los temas y una de las actividades básicas en todo departamento de recursos humanos y en toda empresa, micro, pequeña, mediana, grande o extra grande. Todos necesitamos del talento humano para que pueda llegarse a los objetivos por los que toda empresa está constituida, ¿verdad? Entonces, pues de verdad que muchas gracias y esperamos más adelante que también nos esté acompañando con otros temas de su expertise. Sí, claro que sí, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes. Gracias. Gracias por la información. Sí, excelente tarde. Muy buena presentación. Gracias. Y felicidades al licenciado, que es el que se puso bello con la presentación. Gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. Excelente tarde, noche ya. ¿Dónde encuentro la información? Sí, por supuesto, Eduardo, con mucho gusto. Puede ser por mensaje también, como gustes. Sí, se va a poder ver la presentación en la página, en el grupo Todo RH de Facebook. Saludos desde la Ciudad de México, ¿será? Claro que sí, ahorita
Mi contacto, gracias, Yasmín, Ciudad de México, saludos a Ciudad de México. ¿Cómo nos encontramos en Facebook? Expo RH Cancún o Expo Recursos Humanos. Sí, nos vemos en la próxima Expo RH que va a ser el 24 y 25 de septiembre de este año. Claro, esta situación del famoso coronavirus nos va a hacer que sea una superproducción virtual y en línea, pero de verdad súper atractiva, muy interesante. Para los que están todavía nos pueden anotar aquí también si hay algún otro tema del que les gustaría saber o que compartamos o que, por supuesto, traer a los expertos para que pues nos den a conocer, nos den tips, nos den cápsulas informativas, de actualizaciones. Ahora en nuestra nueva realidad de reclutamiento en la que vamos a estar con muchas condiciones que nos va a exigir esta nueva normalidad que vamos a tener en nuestros centros de trabajo, en cómo vamos a reclutar, qué distancia debemos de tener, cuáles son las recomendaciones que nos marca el Seguro Social, cuáles son las recomendaciones que nos marca la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cuáles son estos tips y cápsulas informativas que requerimos saber y que nos va a ayudar para tener un mejor desempeño, tener más éxito y poder también conocer estas diferentes fuentes y medios de reclutamiento que requeriremos para que esta fuerza laboral se integre correctamente en nuestros centros de trabajo. Hay mucha información, hay mucho que compartir, hay mucho que saber, hay mucho que aprender y por supuesto que nosotros vamos a buscar a los expertos en cada una de las materias para que sí, cómo poder enseñar a nuestros colaboradores a manejar la inteligencia emocional ante esta situación es un súper tema. La próxima semana vamos a publicar en el Face también de los siguientes temas. Va a hablar de inteligencia emocional y hay un tema padrísimo que viene para todos los que estamos en contacto con personal. Inclusive no solamente si soy de RH, si soy un líder, si soy un supervisor, es cómo identificar tus valores o tus talentos para darles un buen uso en el manejo de tu personal, en el manejo de recursos humanos, en el manejo de la plática con personas. Sí vamos a tener el tema de inteligencia emocional, por supuesto que sí, lo vamos a tener. Esténse pendientes de nuestras redes sociales y entren a nuestra página www.exporh.org para que vean los eventos que vamos a tener y se inscriban en los que quieran participar. Están cordialmente invitados. El 99.9 de nuestros eventos será gratuito, entonces ¿qué más nos interesa a todos? Es de qué manera influye la norma 35 en las empresas ante esta pandemia. Es correcto, de hecho la próxima semana va a haber una plática, una charla muy similar a esta, pero enfocada en los retos de recursos humanos con la norma 35 en el regreso al regreso o integración de nuestra actividad laboral. Sí, una disculpa, la verdad es que el Zoom nos hizo una jugada con el horario de Norteamérica y México, entonces, pero no te preocupes, la vas a poder ver en el Facebook, en el grupo Todo de RH del Facebook Expo Recursos Humanos. Así es, así es. Pero miren que las preguntas y respuestas también estuvieron súper interesantísimas y de verdad que se tiene que reconocer el gran conocimiento y el dominio del tema, por supuesto, del licenciado Rubén Ruiz, que es un experto en la materia. Entonces fue una gran pues, oportunidad, una gran participación y bueno, y esto nos ayudó para tener mejor información sobre lo que tenemos y lo que necesitamos en el día a día. Sí, así es. La verdad es que preferimos que entren por favor a nuestra fanpage, Expo Recursos Humanos, porque ya llegamos al límite en el perfil. Entonces, por favor, sí de entrar a la fanpage de Expo RH. Expo Recursos Humanos está en la página.
Gracias, Karen. Sí, por favor, allí vas a poder ver la grabación de la conferencia y espero que, como tú entraste al horario de preguntas y respuestas, porque los hayas aprovechado, que estuvo buenísimo. Vamos a tenerte, Angélica Pérez, vamos a ver allí tu solicitud para poder darle clic y poder darle acceso y que nos sigas en nuestras redes sociales. La licenciada María está poniendo aquí los teléfonos de celular que nos dijo el licenciado que están disponibles para que pidan información, puedan solicitar pues sus servicios y conocer los paquetes que ellos ofrecen, que la verdad es que están en precios muy accesibles, están con pruebas muy prácticas y muy efectivas y muy adaptables a los diferentes giros que tengan en sus respectivos centros de trabajo. Además son muy nobles, muy prácticas. Son los números de Psicotest. Gracias, licenciada María. Bueno, pues nos vamos despidiendo ya, agradeciendo que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado. Y nos vemos en nuestra próxima charla. Sí, el día lunes a las 7 de la noche. ¿Qué tenemos el día lunes a las 7 de la noche, Mari? Tenemos con el maestro Jormor los 5 tips para una entrevista de trabajo. Entonces, pero no nada más. Es un experto en imagen. Sí, pero no nada más es para nosotros participar en una entrevista, sino es también cómo vamos o cómo debemos de estar presentables de cierta manera para recibir a nuestros candidatos, aunque estemos de manera virtual. Gracias, Yasmín. Sí, la verdad es que es un poquito complicado. Perdón. Lo de las constancias, porque no sabemos exactamente quién está participando de los que se inscribieron. Lamentablemente, de los que se inscribieron, no todos están. Y no sabemos si tú supieras o si tú nos pudieras apoyar no sabemos exactamente quién vino o quién estuvo en la charla para poder mandarle una constancia de que estuvo en una charla de 1 hora con este tema. Sí nos pueden mandar, si nos mandan los nombres. Casi el nombre y como... Casi el nombre y el screenshot que estuvieron ahí, Eduardo. Con la foto que... aquí estoy, mira, yo estuve. No es cierto. Pero sí, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Ah, sí, está perfecto, Laura, por supuesto. Yo también, Eduardo, yo hice el screen para la constancia. Gracias, querida Berta, gracias, muchas gracias. Aquí estamos despidiéndonos ya. Ok, mándanos mensajito y ya lo vemos. Love you. Muchas gracias, bye. Bonita noche, gracias, hasta luego. Gracias, bye, bye. Que tengan una excelente noche, pásenla bonito, cuídense mucho, mantengan su sana distancia. Cuiden mucho a Susana, por favor. Órale, ¿qué es eso? Yasmín, creo que estás compartiéndonos tu pantalla, Yasmín. No queremos saber tus, ¿cómo se dice? Tus intimidades. Yasmín.
Yasmín, ¿nos compartiste tu pantalla? Si gustas dejarte compartir. Exacto, muchas gracias. Gracias, Yasmín. Bonita noche. No te preocupes, es la práctica, es lo de ir conociendo cómo funciona este sistema, como muchos otros que estamos conociendo ahora por esta situación del coronavirus. Todos nosotros, gracias, sí, todos nosotros estamos también practicando, no te preocupes. Cada día le encontramos algo nuevo y de beneficio a este programa. Gracias, Maribel, excelente, sí. Le vamos a dar sus felicitaciones al licenciado. ¿Sabe un montón ese licenciado? Gracias. Bueno, pues vamos a dar por terminado y vamos a cerrar la sesión. La verdad es que yo prefiero que mejor ustedes salgan y ya cuando terminemos, entonces poder cerrar, porque no me gusta así como que cortar la, dicen por ahí, cortar la transmisión. Y documentos Zoom. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Me desconecto, Mari, y luego nos hablamos. ¿Sí? Ok, bye.